Educación con sentido. Dirigido por el padre José Víctor Orón, sacerdote y educador. Muy buenas noches, estimados oyentes. Estamos en una nueva emisión del programa Educación con sentido. Nos acompaña, la verdad que con mucho gusto e ilusión, José Víctor Orón. Gracias por darnos este espacio para pensar juntos la educación. Educación con sentido es un programa que se emite los miércoles a un ritmo quincenal, en el que queremos reflexionar sobre la educación en concreta. Hoy, en esta emisión en concreto, vamos a volver a escuchar a José Manuel Domínguez, siempre sugerente, la verdad, y un gran narrador. Esta vez nos hablará de los objetivos del acompañamiento educativo. ¿Qué esperar? ¿Y qué no corresponde esperar de dicho acompañamiento? En un segundo momento, volveremos para otra entrega de pedagogía bíblica. A través del texto del Samaritano, pensaremos cuál es la mirada del educador. Va a ser un texto muy sugerente porque siempre nos va a servir para descubrir que hay dos formas de mirar al alumno. Y en último lugar vamos a escuchar a Jordi Cabanes sobre perspectivas sociales de la educación. También con él vamos a ver distintas miradas sobre la educación en general, descubriendo sus límites y el horizonte ilusionante que aparece ante nuestros ojos cuando tenemos una mirada, la verdad, amplia de educación, que es la que nos da la educación católica. Como hoy vamos a ocupar las 3 secciones del programa, no habrán preguntas en directo, pero por favor dejad vuestras preguntas y escribirnos al correo electrónico, cualquier tipo de comentario. Mirad, el correo electrónico es muy sencillo, es el mismo nombre del programa, educacionconsentido@radiomaria.es. Queremos estar cerca de nuestros oyentes. Podéis formular preguntas concretas o generales, como gustéis. Podéis dejarnos comentarios, podéis hacer críticas, urgencias, más aún. Por desear, yo desearía que hasta pudierais mostrar cuáles son vuestras necesidades, porque queremos, la verdad es que no ser solo un pequeño espacio de reflexión, sino también un servicio de ayuda a la educación católica. Ojalá desde la sencillez de estas ondas que viajan podamos hacer una comunidad de educadores abierta que quiere repensar, reflexionar y darle todo su valor a la educación católica. Por favor, no dejes de ponerte en contacto con nosotros. El correo, lo repito, educacionconsentido@radiomaria.es. Vamos a dar espacio a José Manuel Domínguez. Podemos preguntarnos, ¿qué objetivos perseguimos cuando acompañamos a un alumno o a una alumna? ¿Se trata de meros objetivos operacionales y de competencias? ¿O se centra más bien en la misma persona? ¿Qué significa exactamente acompañar? ¿Acompañamos para resolver problemas o usamos los problemas como plataforma de crecimiento? Querido amigo José Manuel, te preguntaría si quieres enfrentarte a estas preguntas. Muy bien, el micrófono es todo tuyo. Adelante, te escuchamos con gusto. Muchísimas gracias, José Víctor, por tu presentación. Estoy encantado de estar una vez más en este programa y, como acabas de decir, efectivamente voy a tratar brevemente de los objetivos del acompañamiento educativo, porque no acompañamos los profesores solamente para ganarnos al alumno o ganar su confianza o ser más eficaces en el proceso educativo, sino que más allá de impartir una asignatura, el acompañamiento tiene objetivos muy importantes que realmente justifican el para qué de esta actividad extra, que ocurrirá en muchos momentos. Acompañaré a la salida de clase, a la entrada de clase, en los recreos, en las actividades extraescolares, en una excursión. Porque los objetivos son, primero, que el alumno tome conciencia de sí y de la situación. Segundo, que desarrolle su proyecto de vida. Tercero, que viva con conciencia y con plenitud su momento biográfico, sea niño, adolescente, joven, y también la propuesta de experiencias significativas para que el alumno crezca. Todo esto es importante. Y además, si soy educador cristiano, también tendré que tomar conciencia de cómo mi identidad cristiana puede iluminar al alumno, para que él también descubra el sentido de la experiencia de Dios como central en su vida. Vamos a ir paso a paso. Si efectivamente ya hemos descubierto que educar no es solo impartir una asignatura,
sino caminar junto al alumno, a la alumna, para dejarle huella, si acompañar descubro que es una tarea metódica que he de saber hacer para, en los tiempos de encuentro que tenga con él, dejarle una huella y transmitirle mis hilos para que él teja su tapiz, ¿qué es lo que he de buscar? ¿Cuáles son los objetivos de fondo que busco? Pues el primero, que el alumno, la alumna, tome conciencia de sí mismo. ¿Y qué es lo primero? Pues lo primero es que tome conciencia de su dignidad, de que vale infinitamente. ¿Cuántos problemas sabéis todos los profesores y profesoras que tienen aquellos alumnos que tienen una baja autoestima, sobre todo en la adolescencia? Porque con una baja autoestima se bloquea mi capacidad de estudio, mi seguridad, todo cuesta sacarlo adelante. Lo primero que tiene que tener claro el alumno, la alumna, es que tiene una dignidad, es decir, que vale infinito, que vale independientemente de que sea un alumno de todos sobresalientes o de todos suspensos, de que vale por sí mismo y de que es importante para mí independientemente de si es disruptivo o es muy aplicado, si es inmigrante o autóctono, si es hijo de familia rica o pobre, si es pues un excelente alumno y excelente deportista o es absolutamente pues patoso. Le queremos igual. Y esto lo demuestro con la atención que tengo a él, le llamo por su nombre, me muestro encantado de encontrarme con él, le bendigo, le digo lo bueno que veo en él, de modo que por fin encontrará a alguien que le valore, y esto va a ser fundamental para él. En segundo lugar, ha de tomar conciencia de que ha de tomar su vida en sus manos, es decir, el gran reto que tenemos con los alumnos es promover la frase y la propuesta de Cristo, aquel paralítico de Betesda: levántate, toma tu camilla y echa a andar. Porque muchos de nuestros alumnos están instalados en un cierto fatalismo: yo no soy capaz, no puedo, me cuesta mucho. Permanecen en un deseo de irresponsabilidad. En casa son irresponsables, en el colegio, en el instituto son irresponsables. Pues promovemos que tomen su vida en sus manos, que se pongan en marcha, que se levanten, y les tenemos que animar a eso. Bien, ahora empieza una nueva etapa en tu vida de madurez. Vamos a ver qué vas a hacer, qué vas a decidir, qué opciones vas a tomar, cómo vas a afrontar las cosas. Además, es fundamental en este acompañamiento que tome conciencia de un sentido. Dice Viktor Frankl que necesitamos, para crecer, para madurar, primero, darnos cuenta de nuestro sentido particular en la vida y segundo, de cuáles son los valores, lo importante de nuestra vida. Importantísimo preguntar a nuestros alumnos cuáles son para ellos sus valores, qué es lo importante para ellos, qué es lo importante. Y después, ¿cuál es el sentido de su vida? Puedes preguntar: oye, ¿tú qué pintas en la vida? ¿Qué huella vas a dejar? ¿Para qué estás aquí? ¿Cómo descubres estos sentidos, este sentido, el para qué de tu vida? Primero, a través de tus cualidades que son únicas. Todos nuestros alumnos tienen cualidades únicas, pues están para ser puestas en marcha. Entonces será muy bueno que él descubra en sí, que pregunte a los demás, que tú mismo le digas cuáles son sus cualidades, sus capacidades, en qué fluye más, en qué disfruta más, porque eso hay que ponerlo en marcha. Después también descubrimos un sentido en nuestras relaciones comunitarias, en la familia, con las personas, con los amigos. Tenemos esas personas, sobre todo las que nos impactan porque nos abren un camino, nos despiertan a ser de cierta manera. Y tercero, a través de experiencias. El promover experiencias, como veremos, es fundamental. Experiencias con sentido, experiencias que hayan vivido en su vida. ¿A qué le invitan? Es importante descubrir qué es lo importante y qué sentido tiene mi propia vida, más allá de lo inmediato. ¿Para qué? Para adquirir compromisos. Es muy bueno comprometerme con aquello que he descubierto que tiene sentido y que es importante. Los alumnos van a madurar más como personas en la medida en que vayan adquiriendo compromisos. Y tú eres la persona adecuada para discernir con ellos en qué se van a comprometer, cómo, cuándo, dónde, y animarles a ello. Por tanto, han de tomar conciencia de su dignidad, de que deben ser responsables de su vida y de sus
de su sentido. En segundo lugar, una vez que tienen ya claro un cierto para qué en su vida, un cierto sentido, deben hacer un proyecto de vida, por sencillo que sea. Es decir, para mí, en este año, en mis circunstancias, ¿cuáles van a ser mis objetivos? Con los amigos, en la escuela, en familia, en mi crecimiento personal. Objetivos, grandes objetivos, y después que cada uno se traduzca en un objetivo concreto. Quien quiera ir lejos tendrá que comenzar ahí cerca. Quien quiera hacer grandes gestas deberá comenzar a hacer pequeños gestos, con lo cual hay que hacer un plan de grandes objetivos en las diversas áreas de su vida, preguntándole a él, pues en diversos encuentros, por áreas: familia, escuela, amigos, crecimiento personal, espiritualidad, lo que vayas discerniendo con él, pero siempre que esos grandes objetivos me gustaría acertar muy bien. Y ahora, ¿cómo lo vas a concretar en este mes, en esta semana? ¿Qué acción concreta, cuándo, dónde, cómo? Los objetivos han de ser siempre muy concretos. En segundo lugar, el acompañamiento es para que la persona viva bien su momento biográfico. Si es niño, para que adquiera los hábitos adecuados al niño, la fortaleza, el autodominio, el orden. Si es adolescente, para que descubra que su libertad es libertad para algo, para el compromiso, cómo debe forjar su carácter, cómo debe aprender a deliberar, a decidir quiénes son, cuál es su identidad, y si es joven, cuáles son sus ideales, sus compromisos. Es decir, tiene una tarea biográfica y ha de ir descubriéndola desde pequeñito, para que se enamore de la tarea de esculpir su propia estatua. Y por último, los educadores promoveremos experiencias. Porque de las experiencias es de donde aprendemos. Igual que las experiencias negativas son las que nos hieren y suponen un lastre, el modo de salir adelante y de crecer es proponer experiencias positivas. Es más, las experiencias negativas, por ejemplo, la de desamor, o haber sido despreciado, o haber sido poco querido, o haber sido insultado, o cualquier experiencia negativa que tenga nuestro alumno, se combatirá promoviendo en él experiencias positivas. Y las experiencias positivas pues, son las que le van a hacer descubrir pues, actitudes que merecen mucho la pena. Actitudes positivas y experiencias primero en su desarrollo personal, que pruebe aspectos, ámbitos en los que él pueda desarrollarse. Porque a lo mejor un alumno puede ser muy malo en matemáticas, pero descubre que en música es excepcional. Puede ser muy malo en deporte, pero descubrir que tiene una capacidad lingüística u oratoria excepcional. Y eso hay que valorárselo, justo para que crezca en autoestima también. Proponer experiencias en relación a los demás, experiencias de acercamiento, experiencias de voluntariado social, experiencias de ocuparse de alguna persona que lo necesita, experiencias de relación con los demás. Sobre todo si encima la persona tiene cierta timidez o ciertas dificultades por falta de habilidades sociales. Le explicaremos cómo hacerlo y después le invitaremos. Y después para que se alegre de lo que ha descubierto, ¿no? Experiencias también con la verdad, con el bien, con la belleza. Experiencias en la naturaleza. Experiencias que sean significativas para él. Pues que conozca, llevarle a un testigo de algo, a alguien de impacto. Que conozcan grandes personajes o pequeños personajes pero con grandes historias. Todo esto mueve mucho a las personas, ¿no? Que descubra en sí mismo nuevas competencias, nuevas actitudes y valorárselas. Todo esto es fundamental. Y si somos cristianos o nuestro centro es cristiano o ambas cosas, eso también tenemos mucho que promover y que hacer con nuestros alumnos. También nuestro acompañamiento también sirve para iluminarles, para hacerles una propuesta de sentido y de experiencia cristiana. ¿Cómo lo haremos? Primero, está claro, viviéndolo yo mismo. No voy a iluminar si no hay luz en mí. No, si mi centro es de inspiración cristiana, pero yo estoy neutro, frío o contrario a lo cristiano, entonces mi centro se convertirá en un centro de expiración cristiana. Yo necesito, si quiero transmitir la maravilla que es el horizonte de la fe, pues tendré que tratar de vivirlo, de ponerme en manos de Dios, de hacer oración, hasta donde puedas. A eso no hay un cristianómetro que mida tu grado de perfección cristiana, solo Dios lo sabe, ni tú puedes saberlo. Pero es evidente que quien no está unido a la vid no va a dar fruto. Entonces necesitamos calentarnos interiormente a la luz del único fuente de calor que es Cristo, encontrarnos con Él, en la palabra, en la oración, en la Eucaristía, en una comunidad. Necesitamos reforzar ese calor interno. Porque entonces, de modo natural, mi presencia será testimonial, porque comunicamos
no solo lo que decimos, fundamentalmente lo que somos. Dice Filipenses 4:4, estad alegres, os lo repito, estad alegres. Bueno, ¿qué mayor testimonio de autenticidad cristiana que estar alegres, transmitir esa alegría, porque la alegría es contagiosa? Segundo, dar testimonio de la propia fe. Eso es mostrar, no somos predicadores, no es nuestra función, pero sí mostrar mi identidad y mostrar con naturalidad pues que en el Evangelio dice tal cosa, el otro día cuando estuve en la misa viví tal cosa, en mi experiencia en la oración es tal cosa, comunicarlo de modo natural cuando venga a cuento. Y en todo caso ser testimonio del modo de obrar del cristiano, misericordioso, cercano, atención a los más pequeños, perdonar siempre, alegría, sonrisa, atención a los demás. Por esto la gente va a percibir que hay en ti algo distinto. Después, el cristiano es el que se acerca y dialoga, incluso ayuda a sanar y curar al otro. Recuerda el buen samaritano. Por tanto, prestarte al diálogo y preguntar, hacerte cercano. Después, puntualmente, también habrá que hacer el anuncio. No solo es el profesor de pastoral o el catequista o el sacerdote el que tiene que hacer el anuncio del Evangelio. Yo en un momento determinado, si viene a cuento para iluminar la vida del otro, puedo perfectamente hacer alusión a una frase evangélica, a una propuesta de Cristo, o a invitar a la persona, al alumno, a la alumna, a que se acerque a Cristo. Dice, bueno, pues fíjate, y además pídele a Dios por esta situación, que Él te escucha y Él te va a ayudar, o fíjate lo que dice en el Evangelio en tal punto, ¿no? El anuncio de lo importante, que es que Dios le ama, que Él es importante, que Dios es misericordioso, que todo tiene, que el mal no tiene la última palabra y que tenemos un Dios amoroso. Y después, por supuesto, acompañando. El acompañamiento, el hacer un camino junto al otro, como en Emaús, es una actitud profundamente cristiana. El gastar algo de mi tiempo extra con alumnos en pequeños momentos donde me encuentro con ellos y soy significativo para ellos. Bien, pues espero haber sido de utilidad, de haber iluminado algo a todos nuestros oyentes, especialmente a los educadores, y espero pues que haya sido útil. Pues la verdad es que el horizonte que nos ha dibujado José Manuel es realmente ilusionante. Ojalá este programa sirva para concienciar de la grandeza del educador, pues es un auténtico servicio, ya que con el acompañamiento buscamos promover que el alumno tome conciencia de su dignidad, impulsar su maduración en función de un sentido y unos valores que ha de ir descubriendo el propio alumno, que desarrolle un proyecto de vida, que viva con plenitud su momento biográfico y que realice lo que José Manuel ha llamado experiencias personalizantes. Si el educador es cristiano, tendrá que tener una identidad nítida para que todo esto sea posible a través de su presencia, su testimonio, diálogo, anuncio y, cómo no, con su acompañamiento. Pues abrimos un pequeñito espacio de reflexión a través de la canción que vamos a escuchar ahora mismo, con esta experiencia de acompañamiento que el mismo Señor hace con nosotros, ¿no? De su acompañamiento es como aprendemos nosotros a acompañar a los demás. Hace unos años yo te vi vagando sin un rumbo fijo, buscando un amor. Te preocupabas por cosas banales, camufladas de satisfacción. Y esa sonrisa con la que naciste se fue destiñendo por la soledad. Miraste al cielo gritándome fuerte, si existes, ¿dónde estás? Y no estás solo, vas caminando y yo voy detrás. Yo voy guiando cada paso que das. No tengas miedo y confía en mí, que nada va a pasar. Yo creo en ti, no le hagas caso a tu inseguridad. Te creé para que puedas volar y descubrir que existe un amor incondicional. Estás en Radio María, en el programa Educación con Sentido. La canción que acabamos de oír nos permite descubrir que el primero que nos acompaña, el gran acompañante, es Dios mismo. Y la forma que Él tiene de acompañarnos acaba siendo nuestra referencia, nuestro paradigma,
para entender el acompañamiento. Aquí resuenan pues, las palabras de dar gratis lo que gratis hemos recibido. Pasamos ahora a una nueva sección de la mano de un servidor, José Víctor Orón, con pedagogía bíblica. Pedagogía bíblica. Si algo no nos falta son razones a la hora de justificar nuestras acciones. Pero uno razona desde lo que ve. Siendo más preciso, hay que decir que uno razona desde lo que ya ha juzgado. Cuando hablamos de la persona, ocurre un fenómeno curioso. No vemos para juzgar a la persona, ni razonamos para juzgar a la persona, sino que desde el juicio que ya tenemos sobre la persona, se determina tanto lo que vemos como lo que razonamos. Cuando hablamos de las cosas, en cambio, es más fácil que la visión y el razonamiento precedan al juicio. El ser humano nunca accede al mundo de forma neutra, sino que lo hace siempre desde haberse ya posicionado, que es lo mismo como haber juzgado, en la relación con los demás. Pero bueno, me estoy dando cuenta que esto está sonando un poco a trabalenguas. Vamos al texto bíblico y luego lo desgranamos poco a poco. Hoy nos acercamos al texto del buen samaritano para descubrir qué significa educar en la alteridad. En esto se levantó un maestro de la ley, y para poner a prueba a Jesús le preguntó: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él respondió: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: Has respondido bien, haz esto, y tendrás la vida. Pero el maestro de la ley, queriendo justificarse, preguntó al Señor: ¿y quién es mi prójimo? Jesús contestó: Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de los bandidos, que lo desnudaron, lo apalearon y se fueron dejándolo medio muerto. Casualmente bajaba por aquel camino un sacerdote y al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Lo mismo hizo un levita, que llegó a aquel lugar, lo vio, dio un rodeo y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino llegó a donde estaba y al verlo tuvo compasión. Se acercó, vendó sus heridas, echando en ellas aceites y vino, y montándolo en su cabalgadura, lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 denarios y se lo dio al posadero, diciendo: Cuida de él, y lo que gastes de más te lo pagaré a la vuelta. ¿Cuál de estos 3 te parece que fue prójimo del que cayó en manos de los bandidos? Él respondió: el que practicó la misericordia con él. Jesús le dijo: Anda, haz tú lo mismo. Al sacerdote y al levita no le faltaban razones para ignorar a la persona. Razones y además santas. Cuando el sacerdote y el levita deciden dar un rodeo y pasar de largo, lo hacen porque no podían tocar sangre si querían ir a la liturgia del templo. En aquel momento la costumbre era que el contacto con la sangre los hace impuros a nivel litúrgico. Luego razones y santas no les faltaban. Podríamos preguntarnos entonces: ¿qué es lo que han visto cuando veían al peregrino que iba de Jerusalén a Jericó? Bien, voy a hacer una afirmación difícil que tendré que explicar. El sacerdote y el levita no han visto a una persona, han visto una cosa. Y puesto que lo que ven es una cosa, lo trataron como cosa. Trato de explicar muy rápidamente la diferencia entre cosa y persona. Las cosas y las personas, pues todos tenemos características, pero las cosas solo son sus características, mientras que las personas somos más que nuestras características. Por tanto, siempre que tomamos decisiones simplemente basados en las características de lo observado, resulta que comprendemos esa realidad como cosa. Si fuera persona, uno podría pensar: bien, estas son sus características, pero ¿qué es lo que necesita esta persona? Por ejemplo, si un alumno rompe una ventana con una piedra, eso es una característica. Si decimos:
Como ha roto la ventana y el reglamento de régimen interno eso lo sanciona con expulsión, pues se hace y ya está. Eso es tratar al niño como cosa, porque una característica del niño ha sido suficiente para decidir qué hay que hacer con el niño. No estoy diciendo que haya que ignorar que ha roto la ventana, sino que solo eso no es suficiente para decidir. Hay que seguir pensando. ¿Qué necesita el otro en cuanto a persona en su crecimiento? Y eso no lo da nunca el reglamento de régimen interno. El sacerdote y el levita miraron al peregrino herido como cosa, porque una característica, estar ensangrentado, sirvió para decidir qué hacer. El maestro de la ley se preguntaba: ¿quién es mi prójimo? Como si el problema fuera identificar categorías o características para saber qué hace que alguien sea mi prójimo. Y ninguna característica del prójimo hace que el otro sea mi prójimo. Porque si fuera así, lo haría cosa. Jesús invierte la lógica. Lo importante no es qué califica o qué características hace que el otro sea mi prójimo, sino si ves o si no ves al otro como prójimo. Cuando tenemos muy claro cuáles son las características del otro, probablemente no lo veamos como persona, sino como cosa. Y actuemos en función de sus características, es decir, le tratemos como cosa. Podríamos preguntarnos: ¿pero qué miras cuando ves a tu hijo o a tu alumno? Si crees tener muy clara la situación de tu hijo, tu alumno, tu cónyuge o tu padre, es fácil que solo veas características, su forma de ser, sus necesidades, sus costumbres, sus malos o sus buenos hábitos. Pero él o ella es más que eso. Si tienes muy claro lo que el otro necesita, acabas pensando: es que te conozco mejor que tu madre. Y si crees conocerle, es que no le dejas respirar y lo has ahogado en tus claridades, en lo que tú crees comprender del otro. Le tratas como cosa, y al hacerlo, así te tratas a ti mismo como cosa. El sacerdote y el levita no es que simplemente no veían a la persona del peregrino, sino que tampoco ven a Dios como persona. Han convertido a Dios mismo en cosa. No se relacionan con Dios, sino con la voluntad de Dios convertida en cosa, convertida en claridad en sus mentes. Racionalizan a Dios en sus mentes y se relacionan con el Dios creado en sus mentes por sus ideas. Como un boomerang, al relacionarse así con Dios y con el peregrino, esto les afecta a ellos, pues se acaban comprendiendo a sí mismo también como cosas. Soy lo que hago. Lo que hago es una característica. Y en este caso la liturgia sagrada, que ya no es un lugar de encuentro interpersonal propiamente, sino el cumplimiento para ajustarse a una idea de responsable y de santo. Podríamos preguntarnos: ¿pero por qué el sacerdote y el levita no ven al peregrino como persona y sí que lo vio el samaritano? Tal vez nos ayude a responder esta pregunta el mismo samaritano, porque él estaba liberado de tantas claridades de lo que toca y de lo que no toca hacer, liberado de estereotipos, ha tenido una mirada menos condicionada que le permitió acceder al prójimo como persona, más allá de sus características, aunque sin ignorarlas. Usa sus características para afirmar algo personal: vale la pena estar contigo. Pero tú eres más que tus características. Toda característica es coyuntural. No he decidido cuidarte por tus características. He decidido cuidarte porque eres persona y te cuido cuidando de tus heridas. Y si no tuvieras heridas, te cuidaría igualmente, pero de otra forma. Puede ser que el sistema educativo esté lleno de sacerdotes y de levitas, y también de samaritanos. También es posible que ni el bueno sea tan bueno ni el malo sea tan malo, porque todos tenemos en el fondo mezcla de algo de lo del sacerdote, de esa cerrazón del sacerdote y de la apertura de corazón del samaritano. Tengo que preguntarme de verdad: ¿pero cómo veo a los demás? ¿Me quedo en sus características o les veo como personas? Cuanto más claro creo tener lo que uno cree conocer del otro, más incapaces probablemente seamos de detenernos ante el sufrimiento del otro. La pedagogía que emerge aquí es radical. Educar la mirada es educar la alteridad, ver al otro como persona ante mí. Pero eso solo lo podrá hacer el educador que se siente visto como persona. No es un acto voluntarista ver a los demás como personas. Solo educa a ver personas quien se siente visto como persona. Cuando en el fondo
no vemos a la persona. La ética es una simple lista de normas y obligaciones que se pueden transmitir como en el fondo, porque en el fondo son cosas. Pero educar la alteridad no es eso, sino que es mirar al alumno como persona, para que se descubra visto como persona y pueda tener una auténtica revelación. Soy persona, porque hay alguien que me mira como persona. Y eso, a su vez, me permite ver a los demás como personas. Solo así se educa en la alteridad. Pero la gran pregunta será, ¿hay alguien que me vea a mí como persona? El samaritano está encarnando la pedagogía de la responsabilidad y del hacerse cargo, porque ha visto al peregrino como persona y no como cosa. En lo desagradable, las heridas, ha visto a la persona, pero el profesor o el padre, cuando ve cosas desagradables de su hijo o su alumno, ¿ve a la persona o solo ve las heridas, como lo hacían el sacerdote y el levita? El samaritano no atiende, hay que decirlo con claridad, el samaritano no atiende al peregrino porque ve las heridas, porque los otros también vieron las heridas. Ver las heridas no es lo que hace que cuiden de este peregrino herido. Las heridas, las características las ven todos, pero el samaritano atiende al peregrino porque ve a la persona en sus heridas. Quien descubra la mirada de Jesús, que nos mira como personas, Él es quien nos capacita para ver a los demás como personas. 3 puntos de aplicación. 1 para los docentes. Pregunta: ¿qué ves cuando ves a tus alumnos? ¿Qué visión promueves en clase? ¿Educas para que los alumnos vean a sus compañeros como cosas o como personas? Te hago una propuesta. En clase, atrévete, porque hay que ser valiente, a pedir a los alumnos que compartan quién te ha tratado como samaritano y también cómo te sientes mirado por el profesor. Vale la pena saber que ningún profesor puede ser profesor si los alumnos no le ayudan a ser profesor. Así, tus alumnos, haciéndoles esta pregunta, te ayudarán a ser profesor. Segundo punto, aplicación a las familias. Reflexión. Dentro de casa proponemos un diálogo dentro del matrimonio. Esto es lo que quisiera que, se os invita. Dialogar dentro de los cónyuges, ¿no? ¿Cómo vemos a nuestros hijos? ¿Como cosas o como personas? Y la propuesta, diálogo, esta noche, en la cena, tal vez ahora, en casa, para que cada uno cuente cómo se siente mirado por los demás. ¿Cómo crees que te miran el papá, la mamá y los hermanos? ¿Y cómo os miras tú a los demás? Y el tercer punto, pues, para todos. Si me pongo ante Cristo en la cruz, ¿cómo me mira Cristo? Propuesta. Podrías hacer mañana o esta misma noche un gesto de cuidado concreto y silencioso con alguien que suele quedar al margen. No lo cuentes, no lo publiques en tus redes. Hazlo como ejercicio de ser prójimo. Eso sí, hazlo si es que te sientes mirado como prójimo. Pero si uno no se siente mirado como prójimo, la propuesta es distinta. Ve a la oración ante un crucifijo y fíjate cómo eres mirado por tu Padre a través de la persona de Cristo. Pues bien, rezamos ahora un poco con la canción del Buen Samaritano. Bajaba un hombre a Jericó, que de Jerusalén partió, mas de camino algo ocurrió. Algún bandido lo asaltó, robó sus cosas y golpeó, muy mal herido lo dejó. Suerte o casualidad, a un sacerdote vio llegar, que lo rodeó y dejó solo tirado. Suerte o casualidad, lo vio un levita y sin parar, también marchó dejándolo de lado. Pero pasando por allí un samaritano lo vio y le tendió la mano y sus heridas las ungió. Llevó a hospedarlo y se encargó de sus cuidados.
dejando en buenas manos, al siguiente día partió. Y dijo, cuida de él, yo pagaré. Lo que gastes de más lo repondré. Hemos escuchado la sección de Pedagogía Bíblica del programa Educación con Sentido, en la que hemos aprendido de la forma como Dios nos educa, la forma de educarnos entre nosotros. Y en este caso nos enseña a saber mirar a la persona y no reducirla a cosas, por muy santas que pudieran parecer. Es posible que se te despierten preguntas, comentarios, retos. Nos interesa saber qué pasa por tu cabeza. Por favor, escríbenos a nuestro correo educacionconsentido@radiomaria.es y haremos presente en las ondas tus comentarios y desde luego atenderemos todas tus peticiones. Entramos en la última sección, modelos educativos. Modelos educativos. Jordi Cabanes, agudo en sus reflexiones, nos ayuda a descubrir detalles de la educación, para que no nos den gato por liebre. Él quiere hablarnos de modelos educativos, pero nos está introduciendo poco a poco. Y en este caso quiere abordar ciertos debates sociales de la educación, que sin necesidad de negar su punto de interés, pues la verdad es que están reduciendo lo que es el acto educativo. Jordi, con atención te escuchamos. Buenas noches, José Víctor, una vez más. Gracias por permitirme participar en tu programa. Hoy quería poner un poco de relieve, explicar un poco lo que opino sobre el debate educativo en nuestro país. Eso así de un modo grosso. Intentaré daros algunas claves para que se pueda ver un poco cuál es la tragedia en la que nos movemos, las dificultades que tenemos y los motivos de esperanza, si los hay, hacia adelante, ¿no? Entonces, es muy curioso, digamos, el concepto cultural que tenemos en nuestro país. Supongo que en más sitios debe pasar algo parecido, pero en España es muy nítido. Todo el mundo considera muy importante la educación como algo fundamental, ¿no? Todos los políticos cuando hablan de que la educación es importantísima. En todos los debates mínimamente abstractos se habla de la importancia de la educación, que es lo más importante, pero después, a la hora de la verdad, cuando se discute de educación, al menos las discusiones que yo he visto, lo que suele pasar es que se sesga, se desvía completamente el debate esencial. ¿No? Hay una idea, un concepto que es un concepto muy de la Ilustración, ¿no? Un concepto que ya empieza a tener unos cuantos años de la educación como el rescate del hombre, ¿no? O sea, la educación como el camino verdadero de salvación del hombre. Es una idea muy ilustrada, ¿no? El sabio que se refugia en sus conocimientos y por lo tanto la educación sería como una especie de instrumento para dar cultura y que esa cultura permitiera que el sujeto se alejara estoicamente del bien y del mal. Hay una novela que explica con mucha inteligencia esto, que se llama El varón rampante, que es de Italo Calvino, que es la historia de un señor, de un noble de la nobleza no muy alta, que decide renunciar al mundo y se sube a un árbol y se queda a vivir en el árbol, ¿no? Es una especie de historia de realismo mágico. Entonces, como es rico, lo que hace es que se hace llevar la comida y sobre todo se hace llevar libros. Entonces este personaje, el varón rampante, lo que hace es que se refugia en la cultura, renuncia a la vida social, renuncia a los demás, pero no renuncia a la cultura. Es una especie de consolación de la filosofía en versión arborícola. Este personaje describe muy bien una de estas concepciones que tiene la educación, ¿no? Como el círculo de los elegidos, que algo de eso hay. Algo de eso hay. Pero entonces, este concepto que es ilustrado y que por tanto se aleja de la concepción cristiana del conocimiento como un instrumento de acercamiento a Dios, después será sustituido por un concepto que viene más en la izquierda, que sería la educación como
un ascensor social, por una parte, que esto tiene un pie en el mundo liberal y un pie en el mundo de la izquierda, como el estudio es lo que te permite en una sociedad meritocracia conseguir un nivel de capacitación y un trabajo que te permita ganar dinero. Esto, insisto, está a medio camino entre la cultura liberal y la cultura socialdemócrata, por decirlo de algún modo. Pero después hay un salto ahí propio del debate entre la derecha y la izquierda, es que la izquierda considera la educación como el instrumento del cambio social. Es decir, se introduce lo que podríamos llamar la ingeniería social, y qué ámbito más perfecto para hacer prácticas de ingeniería social que la educación, donde los niños todavía no están maleados, ¿no?, por la sociedad. Este concepto, que es un concepto muy rusoniano, está detrás, subyacente en casi todos los modelos educativos de izquierdas, por una parte bien intencionados, pero por otra parte claramente con esa intención nítida de vamos a diseñar una nueva sociedad en la escuela. Este concepto, que insisto, surge en el ámbito de la izquierda, después es adoptado universalmente. Todo el mundo cree que en la escuela están todas las soluciones sociales. Todos los problemas hay que resolverlos en la escuela. Que tenemos demasiada contaminación, hay que hacer clase de ecologismo en la escuela. Que hay demasiada violencia de no sé qué tipo, doméstico o de género, hay que hacer campañas en la escuela. Es decir, hay una idea mecánica de que el ciudadano se debe construir desde el Estado y que el lugar por excelencia de esa construcción es la escuela. Y eso está subyacente de un modo muy claro y muy abundante. De hecho, todas las leyes españolas de educación, no de democracia, desde la ley de Moyano al menos del siglo XIX, todas las leyes españolas están inspiradas de algún modo en estos principios, digamos, ¿no? En la adecuación social, ¿no? La ingeniería social. Vamos a construir una sociedad gracias a la educación. Que algo de eso hay, sin duda, pero no se puede cargar en la educación todas las soluciones sociales, porque entre otras cosas la escuela llega hasta donde llega, los alumnos se acuerdan de las cosas que se acuerdan, y después la realidad suele ser bastante más compleja que las categorías que usamos para entenderla. Bien, esto es una pequeña introducción a la introducción. Entonces, cuando se suele, ¿no?, estos políticos, estos periodistas, estos hombres de cultura tan preocupados por la educación, lo que hacen es discutir sobre lo que hay que hacer, sobre cuáles son los elementos determinantes. Y ahí, para nuestra desgracia, creo que suelen equivocarse mucho, ¿no? Desde, por ejemplo, pondré un ejemplo que lo ilustra mucho, después intentaré dar más ejemplos concretos, pero esto lo ilustra muy bien. Como habréis notado por mi acento, yo soy, y por mi nombre, yo soy catalán, y en Cataluña sufrimos unas leyes educativas y una situación educativa bastante intensa. De hecho, yo tengo la secreta convicción de que Cataluña es el laboratorio español de todas las innovaciones educativas. Todo lo que se acaba decidiendo en Madrid antes se ha ensayado ya en Cataluña, y así estamos y así nos va. Bien, cuando se habla en Cataluña sobre educación, la gente suele discutir sobre la lengua vehicular, sobre si la inmersión sí o si no, o si hay que hacer las clases en catalán o en castellano. Que esto, o sea, no niego la importancia de esto, en absoluto niego la importancia de esto. Y digamos, es perfectamente legítimo discutir sobre el tema y reivindicar que haya más castellano, o los que quieran. Ahora mismo no es eso lo que me preocupa. Lo que me preocupa es que la gente cree que el problema educativo en Cataluña es por culpa de que la lengua vehicular es el catalán. Y eso no es verdad. El problema educativo en Cataluña es culpa de la irrupción de métodos que exaltan la innovación, que exaltan lo nuevo en lugar de lo bueno, y que acaban provocando, como siempre, que se aplican métodos idealistas no contrastados con la realidad, que la realidad se vengue. Con lo cual nuestros resultados son un desastre, no porque nuestros alumnos vayan a clase en catalán o en castellano, son un desastre porque hay tanta pedagogía modernista
innovadora en Cataluña que los alumnos acaban no aprendiendo nada, ¿no? Es un ejemplo que me parece que ilustra lo que quiero decir. El gran problema no es si tenemos una escuela en que se eduque la cultura del esfuerzo o no, que es importante. El gran problema no es si tenemos una escuela donde se exalte la excelencia o se exalte la igualdad o digamos, el alcance de muchos. Todos estos elementos, siendo importantes, son secundarios. Son secundarios. Lo esencial en la escuela, donde debería estar el debate de verdad, es en los aspectos más estrictamente didácticos. Y he rehuido intencionadamente la palabra pedagógico, porque pedagogía, en el fondo la pedagogía no es nada concreto. La pedagogía etimológicamente significa, ¿no? El pedagogos es el seductor del educando, ¿no? Aquel que le explica las cosas de tal modo que lo convence para que lo siga, para que haga un camino intelectual. Y de hecho la pedagogía en sí misma no es nada. Es la ciencia que estudia cómo qué, ¿no? La ciencia que estudia cómo aprendemos o cómo enseñamos. Pero eso no existe propiamente. Lo que sí que existe, lo que es real, es la didáctica. Y la didáctica es, en concreto, cómo enseñamos unos conocimientos concretos. Y esa didáctica se basa en 2 puntos necesarios, ¿no? Uno es propiamente el reconocimiento de que hay una verdad en mayúscula. Muchas veces discutiendo con amigos míos que con una posición filosófica relativista decían no hablemos de la verdad, que eso es una categoría filosófica, hablemos de las verdades, de las cosas concretas, las fórmulas. No. Para que haya una didáctica posible, tiene que haber un reconocimiento que hay una verdad, que existe una verdad trascendente o una verdad estrictamente académica, pero una verdad, entendiendo la verdad como la adecuación del pensamiento a la realidad. Y después hay que aceptar, y aquí me gustaría reivindicar el término que se usaba tradicionalmente, ¿no? Las materias, las asignaturas, en el fondo son disciplinas. Es decir, cada uno de los objetos de estudio es estudiado de un modo que se convierte en una disciplina. Y recuerda que la disciplina es la contención del entusiasmo, ¿no? Es ajustar un orden a una energía, por decirlo así, de algún modo, ¿no? Disciplinar es contener el impulso para convertirlo en una acción operativa que funciona. Una disciplina es eso, ¿no? Es someterse a un orden. Entonces, la didáctica surge directamente de cada una de las materias, de cada una de las disciplinas. No es lo mismo la didáctica de la historia, la didáctica de las matemáticas o la didáctica de la biología o la historia del arte. Cada una de ellas tiene, por la misma naturaleza de su materia, un modo de ser explicado. Uno de los componentes es ese, la materia propia, y el otro componente, lógicamente, es la mente humana, cómo conoce, cómo conocemos, sin duda. Entonces, por eso hay que sostener esta idea, ¿no? Que no existe la didáctica general, existe la didáctica de las matemáticas o la didáctica de las ciencias, ¿no? Por ejemplo, pondré un ejemplo que creo que intenta explicar esto, ¿no? La didáctica de la biología, de las ciencias naturales, tiene que ser, por su propia naturaleza, una didáctica inductiva. Es decir, la clase de ciencias ideal es llevar a un corazón a clase, el corazón de una vaca, diseccionarlo y a partir de la realidad que estamos viendo hacemos un esquema en la pizarra donde aparezcan los ventrículos, bueno, ya no me voy a meter en camisa de biólogos, digamos, por decirlo así, ¿no? De la sepia a la pizarra, del ratón a la pizarra, del mejillón a la pizarra. En cambio, la historia del arte, por ejemplo, es una disciplina que es lo contrario, no es una disciplina inductiva, es una disciplina deductiva. El método de la historia del arte consiste en tener acumulado una serie de datos, una serie de características comunes, estadísticas, que cuando te encuentras con una obra concreta, aplicas. A ver, esta obra tiene esta característica suele darse en el gótico, tiene esta otra característica, suele darse en el gótico tardío, etcétera, ¿no? No quiero
abrumaros con datos de este tipo. Pero la idea es esa. Es decir, la historia del arte es un tipo, la didáctica de la historia del arte exige un camino deductivo, la didáctica de la biología existe un camino inductivo. Y, por ejemplo, ¿no?, las matemáticas exigen una didáctica de razonamiento clara y nítida, en que hay una secuencia de actos, ¿no?, una secuencia de datos y una correlación entre ellos y una lógica en su aplicación. La historia, por ejemplo, es una disciplina que es oceánica, una disciplina que no te la acabas y que requiere claramente recurrir al relato, ¿no?, lo que se llama ahora el relato, que está muy de moda. No os pongo más ejemplos, valga los que he dicho solo como ejemplo, digamos, no como ejemplo, sino como menú degustación de lo que, si Dios quiere, iremos explicando. Solo para terminar la sección de hoy, quería elevar un poco la mirada, porque he hablado con mucho detalle, quizás un poco de atropello sobre la didáctica, pero no he tenido en cuenta la definición más bonita que jamás he oído sobre la didáctica. Es lo que os voy a intentar transmitir ahora, ¿no? La didáctica consiste en hacer encontrable la materia para el alumno. Y si os fijáis, esto coincide con la encarnación del Señor. ¿Qué hizo el Señor? Se hizo hombre, se encarnó para hacerse encontrable por el hombre. Ya sé que encontrable es un neologismo, pero digamos, creo que nos entenderemos. Por eso, la auténtica didáctica tiene que nacer y surgir del misterio de la encarnación del Señor. ¿Cómo hacernos visibles y hacer visible la materia para que nuestros alumnos puedan reconocerla, aceptarla, abrazarla y convertirla en parte de su equipamiento intelectual? Bueno, por hoy creo que ya hemos dado bastantes vueltas. Me despido hasta la próxima ocasión. Muchas gracias, José Víctor, como siempre. Pues muchas gracias, Jordi Cabanes. La verdad es que se confirma tu agudeza, ¿no? Y nada, nos has señalado los límites de los debates actuales sobre la educación que se están produciendo en los medios, ¿no? Jordi nos ha descrito cuáles son las atribuciones que se suelen hacer a la educación, que están muchas veces pues centradas sencillamente en lo que podría ser su utilidad o su posibilidad de cambio social. En cambio, nos ha subrayado que la educación no puede ser otra que la formación integral y la posibilidad de ayudar al alumno a que sea quien plenamente ya es, ¿no? Entonces son muchos los temas que abre esto que nos has comentado, ¿no? Por ejemplo, queridos oyentes, os dejo algún comentario para que podamos seguir pensando. Vamos a ver qué pensáis de esta afirmación. No existe la educación emocional. No existe, por ejemplo, la educación sexual, sino que lo que propiamente existe es la educación de la persona a partir de su realidad emocional o sexual o lo que fuera. Fijaros que educar es un verbo transitivo y como todo verbo transitivo requiere su objeto directo. Pues bien, en rigor, el único objeto directo posible para el verbo transitivo educar solo puede ser la persona y no un aspecto de esta o un requerimiento exterior. De lo contrario, no va a ser posible realmente lograr una educación integral. Por tanto, o todo docente educa integralmente o estamos funcionando a parches que en lugar de querer completar algo, al final desmembramos al niño. Querido oyente, estás escuchando un programa más de Educación con Sentido en Radio María. Nos vamos a encontrar el próximo 12 de noviembre a las 9 horas en el horario peninsular y a las 8 en Canarias. Ese día sí que tendremos preguntas en directo y os adelanto un poco de lo que allí veremos, ¿no? Vamos a dialogar con Alfonso Aguiló sobre la identidad católica de un colegio y en concreto nos vamos a enfrentar a la pregunta de si tiene la educación católica una identidad realmente propia o simplemente la está tomando prestada de la educación en general. Y con Miriam Zenoz, que es quien nos ayuda a adentrarnos en el mundo interior, pues en este caso lo va a hacer a través del término autoestima, para entender este término sin perder la vista de la complejidad de la persona. Y bueno, pues mientras tanto, mientras llega ese día,
pues os invito a todos, ¿no?, a que no dejéis de escribirnos. Escríbenos, de verdad. Tú eres, querido oyente, la razón de nuestra existencia con este programa de radio, ¿no? O sea, estamos pues para ti. Acuérdate que no solo queremos ser ese espacio de reflexión, sino que incluso quisiéramos ser un lugar de encuentro y ojalá generar una pequeña comunidad educativa y seros realmente de ayuda, atendiendo incluso a vuestras necesidades. Por eso os vuelvo a dejar otra vez el correo electrónico educacionconsentido@radiomaria.es. Pues nada, os dejo con nuestros informativos. Hasta pronto. Educación con sentido. Dirigido por el padre José Víctor Orón, sacerdote y educador.